Vamos a centrar nuestra atención en política internacional, lo que está sucediendo en Cisjordania y Jerusalén. Bienvenido, Horacio Candelo. Gracias y felicitaciones. No tuve tiempo de decírtelo personalmente por el Martín Fierro. Muchísimas gracias. Muy bien ganado, Horacio. aparte, muy merecido. Muchas gracias, Horacio. Bueno, la verdad que preocupa la situación que se está generando nuevamente en Medio Oriente. Vamos a revisar algunas imágenes que tienen que ver con, y además actualizándola desde ya, con lo que ha ocurrido entre israelíes y palestinos, ¿no es cierto? Exactamente, en Jerusalén. Que es el centro, el foco de atención en este momento, y lo que hay que aclararles a los televidentes es que Jerusalén tiene sitios sagrados para los católicos, cristianos por supuesto en general, para los judíos y para los musulmanes. Y el problema central está justamente detrás del Muro de los Lamentos, que esto es un recinto que se llama Al-Haram Al-Sharif en árabe, y en el centro de ese recinto está la cúpula de la roca, que es esa que tiene la cúpula dorada, y más al sur está la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es la tercera en importancia para los musulmanes después de la Meca y de Medina. Pero en el lugar exacto donde estaba la cúpula de la roca, donde está la cúpula de la roca, se encontraba el antiguo templo de Salomón, ¿no? Que fue reconstruido por Herodes y destruido por los romanos en el año 70. Entonces, el problema acá está radicado también entre extremistas, sionistas, por un lado, y extremistas, por supuesto, musulmanes por el otro. Porque, por supuesto, por un lado, los musulmanes legítimamente quieren defender la situación actual de la mezquita de ellos y el Domo de la Roca, todo ese recinto, y hay extremistas judíos que quieren recapturar eso para reinstalar ahí, reconstruir el templo de Salomón. Claro, lo que pasa es que hay una escalada de violencia que se ve también reflejada en un bebito que ha sido quemado. Fue quemado. Y después también cómo los palestinos han atacado con cuchillos, por supuesto, ¿no es cierto?, a los israelíes. Y tenemos la última información de hoy de que hay 2 palestinos también que fueron abatidos cuando intentaron acuchillar en otro episodio más a israelíes. Exactamente, es un vértigo de violencia todo esto. Empezó, por supuesto, con la quema de este chico. Hay que tener muy en cuenta, Belén, que el mismo gobierno de Netanyahu condenó como terrorismo judío. O sea, el gobierno israelí habló de terrorismo judío. O sea, un extremismo. Vos decís que son grupos extremistas los que están actuando. Son extremistas. Además, cuando quemaron al chico al bebito, y el padre murió al día siguiente, había un cartel escrito con aerosol en la casa de ellos que decía "Larga vida al Mesías", ¿no? Al Mesías. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque acá realmente se está exacerbando la situación, y yo creo que esto puede derivar en una tercera intifada. Que es una intifada, recordemos, del año 1987, a fines del 87, en el año 2000, hubo 2 levantamientos palestinos muy conocidos. ¿Qué sucede? Los musulmanes no aceptan que haya judíos rezando en la explanada de las mezquitas. Porque en realidad Israel, con respecto a Jerusalén Oriental, que está ocupada, ha violado todos los tratados, leyes internacionales y resoluciones de las Naciones Unidas. Perdón porque estoy un poco mal de la garganta. Sí. Hasta el momento. Entonces hay en este momento también un conflicto entre Israel y Estados Unidos justamente por el estatus de la ciudad. Claro, desde ya que estamos hablando de zonas en conflicto de manera permanente entre israelíes y palestinos, y más allá, digamos, de la intervención del Papa Francisco, ¿no?, desde el punto de vista diplomático del derecho internacional, como que tuviese, digamos, un asidero, porque no lo tiene como tal, pero sí haber aunado esfuerzos y haber permitido que se estrecharan la mano y se abrazaran el entonces presidente israelí con el titular de la Autoridad Nacional Palestina también. Desde ya esto, digamos, no ha servido. No sirve a los extremistas. Claro, no sirve para los extremistas no van a escuchar ni al Papa ni a nadie. Pero bueno, por un lado el Papa, pero también lo que hizo el Papa, digamos, había servido en su momento, ¿no?, digamos, ¿no?, por lo menos en la circunstancia, para que digamos, cesase el fuego. ¿Te acordás que hubo una tregua definitiva? Porque eran treguas que se venían postergando. Esto es cíclico, esto ocurre cíclicamente. Ahora hay que explicarle por qué. Automáticamente, cada tanto tiempo, autoridades de Israel, recordemos que la última que causó una protesta fue Ariel Sharon en el año 2000, van a lo que es la explanada de la mezquita, como para decir, acá estamos presentes nosotros, favoreciendo una especie de statu quo que tampoco es demasiado legal. Los judíos ortodoxos no van a rezar ese lugar. ¿Por qué?
porque ellos no saben en qué lugar estaba situada la divinidad de ellos cuando fue destruido el templo. Entonces nunca pueden situarse por encima de lo que llamarían la Shekinah o el tabernáculo, donde estaba la divinidad. ¿No es cierto? Entonces es todo un problema complejo, todo esto difícil de resolver, y lamentablemente hay sectores extremistas que yo creo que han escapado del control mismo del gobierno israelí, lo cual es peligroso para Israel mismo. ¿Qué puede ser la política y la diplomacia? Yo creo que en este momento muy poco porque lamentablemente hay agendas totalmente enfrentadas entre, por ejemplo, ahora actualmente entre Estados Unidos e Irán. Eso se ve entre Estados Unidos y Israel por la cuestión de Irán. Se acaba de cerrar otro capítulo más con respecto al desarrollo nuclear de Irán. Israel, que era un aliado estrecho de Estados Unidos, ahora lo es de Arabia Saudita. Es decir, estamos, lo hemos dicho acá, ¿no? Frente el movimiento a un caleidoscopio, a un caleidoscopio que vos, por ejemplo, lo que decimos hoy acá puede no tener valor mañana, porque los acontecimientos no son lineales. Esto es algo extremadamente complejo, en el cual hay muchísimas variables, y cada una de esas variables puede alterar en definitiva el escenario que estamos viviendo hoy y que pensamos que puede ser vigente mañana, ¿no? Claro, el escenario del poder, ¿no es cierto? Del poder mundial, esto es una guerra por el poder mundial. Claro, y la intervención del Papa Francisco, los propósitos de aunar esfuerzos y de pedir por la paz, que fueron, digamos, muy útiles y muy fructíferos en su momento, porque había treguas postergadas que terminaron, digamos, en no una firma de paz, porque eso nunca se concretó, pero sí en el cese de hostilidades. Ahora volvió a florecer y el mundo centra la atención en esta región de Medio Oriente, Horacio, porque uno a veces ve alejado del mapa esta situación, pero no lo es tal. ¿Qué repercusión tiene en el mundo entero lo que está pasando ahora? Bueno, yo creo que tiene mucha repercusión y la va a seguir teniendo en las próximas semanas, ¿no? Inclusive todo lo que suceda en este momento entre israelíes y palestinos repercute a nivel global, va a repercutir a nivel global y puede haber violencia a nivel global. Sí. Cuando yo hablo de violencia hay que tener muchísimo cuidado, muchísimos recaudos. ¿Violencia dónde? Cuando uno habla de global, no significa globo terráqueo, es que no tiene espacios geográficos. ¿Cómo actúan los terroristas? Definido, como pasó acá en 1992, 1994. Bueno, lo que yo aconsejaría, por ejemplo, acá es extremar los cuidados, ¿no? Porque la Argentina es un país muy sensible, hay una gran colectividad judía, una gran colectividad árabe. Es un país con gente muy pacífica, las colectividades están prácticamente conectadas, o sea, vos no ves odio, salvo unas minorías ínfimas, pero yo creo que acá, las próximas semanas, Argentina debería tener, inclusive entre otros países, un poco las antenas paradas para evitar una sorpresa o que algún pícaro quiera justamente causar algo acá antes de las elecciones, ¿no? Bueno, la locación geográfica es muy precisa, ¿no es cierto? Cisjordania y Jerusalén Este, ¿no es cierto? A propósito también de la instalación de israelíes que muchas veces van a rezar también y que pretenden ser alejados de las propias mezquitas por los grupos musulmanes extremistas. Estamos hablando de grupos extremistas de ambos lados. Ahora, hay que aclarar que ningún musulmán pacífico o violento, pero sobre todo los violentos, no quieren saber nada con que los judíos vayan a rezar a la explanada de las mezquitas. Claro, pero ¿cómo comienza esto? Porque estás hablando de grupos extremistas, ¿no es cierto? Palestinos, pero que han atacado a israelíes. ¿Esos israelíes eran aquellos que querían ir a rezar en cercanías de la mezquita o en la zona aledaña? ¿Era gente pacífica que iba a rezar? A ver, acá hay que separar una cuestión. Por supuesto, tanto de un lado o del otro hay gente pacífica. Pero para todos los musulmanes, que haya alguien, por ejemplo, un judío, que vaya a rezar a la explanada de las mezquitas, eso para ellos es un insulto. Eso que hay que dejarlo en claro. Los judíos rezan en el Muro de los Lamentos, o de las Lamentaciones, que es el muro occidental, o sea, la muralla occidental, que mira hacia lo que era, como te estaba explicando, el antiguo templo de Salomón. Por eso ellos rezan mirando hacia ellos, la piedra que los separa, y en el centro de lo que es la cúpula de la roca es donde estaba el templo de Salomón. Entonces, los musulmanes, sean árabes, sean pakistaníes, no importa de qué lugar del mundo sean, ven con sospechas que cierto tipo de incidentes puedan, de alguna manera, yo lo veo muy poco probable, habilitar a Israel para que Israel destruya los recintos musulmanes e intente instalar ahí el antiguo templo de Salomón. Entonces,
estamos hablando de sospechas. Yo lo veo muy poco probable porque imagínate hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo, ¿no? O sea, los grupos extremistas, por supuesto, que aprovechan esta y tantas otras ocasiones, ¿no es cierto?, para generar el terror y para, por supuesto, para incrementar, digamos, esta escalada de violencia que ya ha comenzado hace tiempo. Pero, digamos, acá hay, digamos, más allá de los grupos extremistas, hay, no sé, criaturas como por ejemplo este bebito que ha sido Pero por tomado. supuesto, hay chicos también judíos que son asesinados por extremistas, cuando utilizan... ¿Y suman a sus filas los grupos extremistas? ¿Siguen sumando a sus filas? Pero por supuesto, y además sí, yo te diría que sí, además cuando mayor represión haya, eso también es una invitación a sumarse al extremismo, porque hay mucha juventud en el mundo, te estoy hablando, por ejemplo en Europa, juventud, digamos, musulmana, de familias pacíficas, que están de alguna manera desocupadas y que son bastante permeables a la incitación de la violencia. Entonces, cualquier tipo de injusticia que ellos perciban, lo sea o no, bueno, es una invitación a que se sumen a las redes de reclutamiento de Al-Qaeda o del autodenominado Estado Islámico. Claro, más allá de los pronunciamientos de primeros mandatarios, a los cuales inclusive también en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el propio Papa Francisco en su discurso apeló a que, digamos, están haciendo bastante poco en sus propios estados y en el mundo entero. Pero por supuesto, digamos, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales a este respecto? Porque, digamos, la paz definitiva a través de la firma de un acuerdo y establecer límites geográficos son importantes y todavía no se ha hecho, no se ha logrado esa instancia. Por supuesto que no, además que justamente la irrupción del ISIS lo que ha puesto digamos, en peligro, lo que ha borrado son los límites geográficos históricos del acuerdo Sykes-Picot en el cual, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña se repartieron prácticamente el dominio del Medio Oriente. El terrorismo y del Levante, claro. Límites del Exactamente, Estado. Lo está borrando límites que incluso hasta no están aceptados por los mismos estados, ¿no? Porque son límites de alguna manera artificiales. Yo no digo que estos límites no deban perdurar, yo estoy hablando solamente de lo que es la realidad, qué es lo que cuestiona, por ejemplo, el ISIS, qué es lo que defiende, por ejemplo, porque Siria tenía un proyecto que era el proyecto de la Gran Siria. Cuando se habla del ISIS, y la palabra se equivocan y dicen, por ejemplo, no dicen al-Sham, ¿no? Porque la palabra ISIS termina en Sham. Sí. Sham significaba la Gran Siria de alguna manera. Y la Gran Siria te abarcaba Chipre, te abarcaba la península del Sinaí, etc. Entonces, por ejemplo, los peores enemigos de que hubiera un Estado palestino independiente, además de los israelíes, eran los mismos árabes. Porque eso lo conozco yo. Vos hablas del ISIS, pero digamos el ISIS en este caso no tiene una intervención. Sí, la tiene, claro, la tiene porque está poniendo el pie ya en la Franja de Gaza. Ah, digamos con la pretensión de ponerlo ya lo tiene, de hecho te comento algo que es poco todavía visible, pero yo te diría que hay conversaciones entre Hamas e Israel, cosa que no se divulga. Hamas, bueno, ojo con eso entonces. Sí. Hamas e Israel, o sea, Hamas está gobernando la Franja de Gaza, todos sabemos, yo estuve ahí muy poco tiempo antes, desde el año 2006, recordemos que hubo un levantamiento, en poco tiempo de que yo estuviera allá con un grupo de argentinos, se apoderaron de la Franja de Gaza, luego conocemos las guerras, las hemos cubierto acá, entre Israel y Hamas y otros grupos palestinos, pero Hamas ha reprimido violentamente a militantes proclives a sumarse a Estado Islámico dentro de la Franja de Gaza. Es decir, que tanto Hamas, que es el brazo palestino de la Hermandad Musulmana de Egipto, hay que tenerlo eso muy en cuenta, teme que ISIS pueda poner un pie dentro de la franja. Sí. Lo mismo le sucede a Israel. Y entonces en este momento hay cierto tipo de negociaciones que son muy reservadas entre Israel y la dirigencia de Hamas para tratar de llegar a un acuerdo, a una calma, que se llama tahdía en árabe, que no es una tregua, pero sí una calma que pudiera permitir el control de los intentos de Estado Islámico por quedarse con la Franja de Gaza, aparte de... Ahora, para finalizar, digamos, ¿qué están haciendo los primeros mandatarios, tanto el presidente de Israel como el titular de la Autoridad Nacional Palestina? Mira, yo pienso que el titular de la Autoridad Nacional Palestina puede hacer poco o nada, no tiene poder dentro de sus propios territorios, e Israel, seamos sinceros, difícilmente vaya a permitir un Estado palestino soberano e independiente. Si lo permite va a ser en las condiciones que Israel quiera, ¿no? O sea que eso puede ser también la causa de
de violencia futura y de otras acciones que, por supuesto, deberíamos analizar en su momento. Muchísimas gracias, Horacio, por tu aporte. No, a vos por invitarme y perdón por la garganta. No, está todo bien, que te mejores. Gracias. Bueno, vamos a reiterar una información que conociste hace instantes como alerta.